Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy analizamos el emotivo momento en que el Sinsangu no pudo contener las lágrimas al hablar de Bararduk en una entrevista reciente, revelando sentimientos ocultos. Queridos amigos, hoy tenemos un tema que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos los fanáticos de las series turcas con el corazón en la mano. Se trata de un acontecimiento inesperado que tuvo lugar durante una entrevista exclusiva que la bella y talentosa actriz El Sinsangu concedió a un importante medio de comunicación este fin de semana. Lo que se suponía que iba a ser una charla tranquila sobre sus nuevos proyectos profesionales y su carrera, se transformó repentinamente en una confesión emocional que nadie vio venir. Todo comenzó de manera muy normal. Elsin llegó al estudio luciendo espectacular, con una sonrisa radiante y esa energía positiva que siempre la caracteriza. Los presentadores comenzaron preguntándole sobre sus rutinas de belleza, sus planes de viaje para el verano y los guiones que está leyendo actualmente. Ella respondía con mucha naturalidad y alegría, haciendo bromas y riendo con el equipo. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente cuando la periodista, quizás buscando una exclusiva, decidió tocar un tema delicado, su relación pasada y la química inolvidable con su antiguo compañero, Bararduk. La pregunta fue directa pero respetuosa: ¿sigues en contacto con Bar? ¿Qué lugar ocupa él en tu vida hoy en día? Fue en ese preciso instante cuando el tiempo pareció detenerse en el estudio. La sonrisa de Elsin se desvaneció lentamente, y sus ojos, que momentos antes brillaban de alegría, se llenaron de una nostalgia profunda. Hubo un silencio de varios segundos que se sintió eterno. Ella bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con sus manos, como si estuviera buscando las palabras correctas para no derrumbarse. Pero las emociones fueron más fuertes que ella. Al levantar la vista nuevamente hacia la cámara, todos pudieron ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, y fue la imagen que ahora está dando la vuelta al mundo. Con la voz entrecortada, Elsin finalmente rompió el silencio y dijo una frase que nos ha dejado a todos pensando: hay personas que tocan tu alma de una manera que nadie más puede hacerlo, y aunque el tiempo pase, esa huella nunca se borra. Bar no es solo un colega, es una parte de mi historia que a veces duele recordar porque fue muy real. Esta declaración dejó a los periodistas y a los camarógrafos totalmente mudos. Nadie esperaba una respuesta tan sincera y cargada de tanto sentimiento. No fue una respuesta diplomática de una actriz cuidando su imagen, fue la confesión de una mujer que todavía siente algo muy fuerte. Ella continuó hablando, tratando de secarse las lágrimas discretamente, pero era evidente que el tema la afectaba profundamente. A veces la vida te lleva por caminos diferentes, y tienes que aceptar que algunas historias son perfectas en la pantalla, pero complicadas en la realidad. Lo extraño, claro que lo extraño, pero es mejor así, agregó con una tristeza que se podía sentir a través de la pantalla. Estas palabras han desatado una ola de rumores y especulaciones. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué dice que es complicado? Recordemos que durante años, los fanáticos han soñado con verlos juntos en la vida real, y esta entrevista parece confirmar que hubo, o todavía hay, un amor que no pudo florecer completamente. La honestidad de Elsin ha sido aplaudida por muchos, pero también ha generado preocupación por su estado emocional. Se le vio vulnerable, frágil, muy diferente a la imagen de mujer fuerte que suele proyectar. En otro momento de la entrevista, cuando le preguntaron si volvería a trabajar con él, su respuesta fue igual de conmovedora: trabajar con él es como volver a casa. Pero a veces volver a casa duele cuando sabes que ya no puedes quedarte allí. No sé si mi corazón resistiría otra historia de amor ficticia con él, cuando la realidad pesa tanto. Es imposible no empatizar con ella al escuchar estas palabras.
nos hace preguntarnos cuánto de lo que vimos en sus novelas era actuación y cuánto era sentimiento puro y real. Barduk, por su parte, no ha hecho declaraciones oficiales sobre esta entrevista hasta el momento, pero fuentes cercanas dicen que él también se ha sentido conmovido al ver las imágenes. La conexión entre ellos siempre fue innegable, una electricidad que traspasaba la pantalla y que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Ver a Elsin llorar de esta manera nos confirma que esa conexión no era solo un producto del marketing o de un buen guión. Era vida real. Los sentimientos estaban allí, latentes, esperando un momento de vulnerabilidad para salir a la luz. La entrevista tuvo que hacer una breve pausa para que Elsin pudiera recuperarse y beber un poco de agua. Al regresar, aunque intentó retomar su sonrisa profesional, sus ojos seguían mostrando esa melancolía. Ella trató de desviar el tema hacia sus futuros proyectos, pero la atmósfera ya estaba cargada con la presencia invisible de Bar. Al finalizar la charla, Elsin dejó un último mensaje que sonó a despedida, o quizás, a una esperanza oculta. El amor verdadero no siempre significa estar juntos, a veces significa desearle lo mejor al otro desde lejos. Aunque eso te rompa el corazón un poco cada día. Fue un cierre devastador y hermoso a la vez. Amigos, esta situación nos muestra que detrás de la fama, el dinero y el éxito, los actores son seres humanos con corazones que sufren y aman igual que nosotros. La historia de Elsin y Bar parece ser una de esas novelas que no tienen un final feliz escrito, sino un final abierto lleno de puntos suspensivos. Es una historia de miradas, de silencios y ahora, de lágrimas ante una cámara. Nos queda la duda de si Bar responderá a estas lágrimas, si habrá un reencuentro, o si esto es el cierre definitivo de un capítulo que marcó sus vidas. Lo cierto es que la valentía de Elsin al mostrar sus sentimientos la hace aún más admirable ante nuestros ojos. No tuvo miedo de mostrarse humana, de mostrar que el amor, incluso cuando duele, es lo que nos hace sentir vivos. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Barduk debería buscar a Elsin después de ver esta entrevista? ¿Piensan que todavía hay una oportunidad para el amor entre ellos o es mejor dejar el pasado atrás? ¿Qué sintieron al escuchar las palabras de Elsin? Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo todos con mucha atención. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video para que más personas se enteren de esta impactante noticia. Hasta la próxima, cuídense mucho.